días, buenas tardes. ¿Cómo están? Desde la Cátedra de Economía Argentina e Historia y Estructura Económica Argentina, les damos la bienvenida a este primer cuatrimestre del año 2020, con las particularidades, como son de público conocimiento, a partir del efecto de esta pandemia que estamos sufriendo, y las alteraciones en la vida cotidiana resultantes de las medidas lógicas de parte de, obviamente, del Gobierno Nacional, como también las medidas adecuadas para que el servicio educativo que brinda la universidad pueda realizarse en las formas que resulten posibles y seguras para cuidar la vida antes que nada. Como ustedes sabrán, hasta tanto se dispongan nuevos cambios, los mecanismos para el dictado de la materia serán en forma virtual, los contenidos usuales serán videos con presentaciones compartidas, algunos trabajos prácticos y también algunas preguntas frecuentes y sus respuestas respectivas, y también la posibilidad, obviamente, de ir compartiendo bibliografía de cada uno de los temas que vayamos desarrollando. Como ustedes sabrán, la materia es aplicada tanto para el dictado de la materia, incluye las 3 carreras, ya sea de contador, licenciado en administración y licenciatura en economía, aunque las materias técnicamente son 2 distintas. Una es Economía Argentina, que es la que integra el programa y el plan de estudio de Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración, mientras que Historia y Estructura Económica Argentina integra el programa del estudiante de licenciado en Economía. La cátedra se integra por la jefa de cátedra, la licenciada Silvia Regoli, la adjunta de la licenciada Rosana Falco, y Pablo Borbán y Pablo Olivares, quien les habla. Somos los jefes de trabajos prácticos de esta cátedra. Entre todos trataremos que este cuatrimestre hacer las adaptaciones, adecuar nuestros propios modos didácticos para que estos cambios que se están dando, forzados obviamente, tengan la menor incidencia posible respecto de lo que brindamos en las clases presenciales. Respecto de la asignatura, el régimen de cursado es una cuestión obviamente obvia, porque ustedes lo sabrán al momento de verse inscripto, es de tipo cuatrimestral, y la promoción de la materia es a través de una aprobación de examen de instancia única, final y oral, es decir, en cada uno de los turnos, exámenes de la carrera, en el calendario académico, ustedes pueden rendir la materia en un examen de instancia única. La metodología para el abordaje de la materia son clases de tipo teóricas, con su contenido de apoyo, presentaciones, algún otro documento, algunos trabajos prácticos, y también lo queremos destacar, las clases de consulta previas a los exámenes, si bien no integran el programa de dictado de la materia, son instancias que pueden ser de mucha utilidad para aquellos estudiantes que estén cursando o estén preparando la materia para rendir, y si bien no vayan a rendir en ese turno de examen, las clases de consulta están abiertas, no son clases restringidas para solamente quienes están inscriptos, y en esas clases las dudas que se presentan por parte de los alumnos son dudas de un alto nivel de sutileza, en virtud de que lo están formulando a partir de haber ya estudiado la materia, de haber leído toda la bibliografía, de haberla compatibilizado con el material del dictado de clase, y generalmente son dudas que surgen a partir de interpretaciones de distintos autores para compatibilizar esos enfoques, o dudas concretas sobre temas a veces más complejos, y por lo tanto esas instancias, digamos, no queremos transmitir de que son parte del dictado de la materia, pero no dejar de advertir o de señalar que pueden serles de utilidad para cuando la están preparando y aún todavía no la van a rendir. Obviamente la aclaración que en forma extraordinaria, el dictado de la materia
va a sufrir las modificaciones propias, atento a que hasta tanto se disponga lo contrario de la Universidad Nacional del Litoral, el dictado de la materia va a ser a través de mecanismos de tipo virtual, online. El material bibliográfico se integra de la bibliografía general, que se encuentra detallada en el programa de la materia, la bibliografía específica, que se puede agregar en el dictado de algún tema puntual, más otras publicaciones estadísticas que también a veces se utiliza para complementar el dictado de algunos temas puntuales. Yendo a la parte que siempre les interesa, aunque no es la materia, pero sí es el aspecto que siempre suele ser el protagónico, el contenido de la materia. El contenido de la materia, podemos decir que la materia se integra de 3 partes, pero en 4 unidades, es decir, porque 2 unidades en la segunda parte. Las 4 unidades consisten en lo siguiente. En primer término, una primera unidad en la cual se hace un abordaje del desarrollo y formación en el largo plazo de la economía argentina. Es decir, es entender la economía argentina que tenemos hoy, pero a partir de su proceso de génesis, desde un momento, ¿cuál? Del momento en el que estos territorios eran territorios muy distintos, y si bien la historia de los territorios americanos, el territorio argentino, no arranca allí, no es correcto decirlo que haya arrancado hace 5 siglos atrás, no, es una verdad de perogrullo. Esto no es así, pero el cambio que empieza a darse es a partir de la llegada de la civilización europea, a partir de los exploradores que, digamos, desembarcan en el continente allá por el siglo XV, y lo que se conoció luego como la conquista de América, o mal llamada conquista de América, que es el proceso de apropiación por parte de los países europeos y el reparto o la apropiación del territorio y la competencia por la apropiación del territorio de América, y luego de esa apropiación la instalación dentro de esos territorios de determinados sistemas económicos. En la primera instancia se reguló a través del mecanismo conocido como de colonialismo. Desde ese momento hasta aquí es como se analiza en esta primera parte, y se etapifica recurriendo a un criterio de etapificación, que si bien la bibliografía que ustedes van a ver no usa mismos criterios de etapificación, el programa recurre a una muy similar a la que utiliza Aldo Ferrer en su libro. Es así que desde esta primera unidad, las clases sobre esta primera unidad van a tener un enfoque donde primero etapificaremos, y luego se van a ir desarrollando los distintos procesos económicos y históricos y políticos que fueron teniendo incidencia en esta génesis y la formación de la economía argentina desde una perspectiva de largo plazo. La siguiente unidad ya es el análisis de la economía argentina desde un punto de vista estructural, es decir, la disección de la economía desde un aspecto estructural en sus distintos sectores, y por lo tanto comenzaremos con una primera clase que aborda los conceptos de estructura económica, que si bien es un concepto que se ha visto en Introducción a la Economía, volveremos sobre conceptos centrales de estructura económica para luego delimitar los sectores que son de particular interés, como el sector agropecuario, el sector industrial, el sector externo, el sector público y el sector monetario, financiero y crediticio. En una tercera unidad ya se deja el enfoque estructural y se comienza en el abordaje de ciertas cuestiones que aparecen con la dinámica de la economía, es decir, con el funcionamiento de esa economía, dada la estructura. El funcionamiento en toda economía genera determinados problemas o cuestiones a atender. Para el caso de la particularidad de la economía argentina, la cuestión del movimiento de precios y la inflación ha sido uno, la cuestión del empleo, el mercado laboral y recursos humanos otra de los temas, la distribución del ingreso por otro lado, y por último, dos cuestiones muy particulares. Una de ellas tiene que ver con el proceso de inversión y transnacionalización de capitales a partir de Argentina como caso de país, que su proceso de inversión ha tenido un vínculo con la transnacionalización o la llegada, la incorporación de capitales extranjeros, y lo que ese fenómeno genera no solamente una perspectiva de corto, mediano, sino de largo plazo.
Y por último, la dimensión geográfica de este aspecto, que es decir, que todos los procesos, las etapas de la formación económica argentina y también la dinámica actual, tienen sus distintas asimetrías o un comportamiento regional o territorial que no es homogéneo y tiene ciertas particularidades en distintas regiones del país. Y por último, como cuarta unidad, un enfoque de política económica, es decir, ya no el análisis de la economía desde el punto de vista del positivo o del ser, sino desde un punto de vista normativo del deber ser, y la política económica entendida como la alteración deliberada por parte de una autoridad de determinadas variables para conducir la economía de un estadio que se considera no satisfactorio a un estado satisfactorio o deseado o buscado. A partir de allí vamos a ver ciertos conceptos básicos de política económica, los efectos de nivelar los estudiantes que vengan de distintas carreras, para luego ir sí, a los enfoques de las distintas políticas económicas que se dieron en Argentina, ya sea a través de macrociclos o a través de las políticas económicas puntuales que se han dado en cada uno de los gobiernos. Y por último, a los fines de nivelar el conocimiento, les dejamos unos conceptos de desarrollo económico, porque ha sido siempre una realidad que el desarrollo económico como disciplina dejó de estar integrado en una materia del plan de estudio. Hay ciertos conceptos que son necesarios para el abordaje de la primera unidad, por eso que ustedes verán ahí, y esto está tomado del libro del doctor Asensio, Ensayo, que los desarrolla con total didáctica, con la sola lectura alcanza, están sintetizados en la siguiente filmina: el concepto de avance, el concepto de crecimiento económico, el concepto de desarrollo económico, el concepto de progreso económico, el concepto de brecha de desarrollo, el concepto de convergencia, y por último, el concepto de instituciones, ya sea en su dimensión formal o informal, desde el punto de vista de reglas de juego de la economía, que también es un aspecto que vamos a utilizar instrumentalmente en alguno de los enfoques de los temas de la materia. Les volvemos a dar la bienvenida al curso y bueno, pasamos luego ya a dar el abordaje de la primera unidad de la materia.